noches. Nuevamente estamos en Contexto, un programa dedicado al análisis político, cultural, sociológico de los problemas centrales que enfrenta la sociedad boliviana. Esta noche tenemos como invitado a Pablo Villegas, que es investigador del CEDIP, una organización de la sociedad civil dedicada también al análisis de los problemas contemporáneos bolivianos. No solo ellos, hay que decirlo, tienen un importante reservorio patrimonial de periódicos, documentos que hacen a la memoria de la región. Buenas noches, Pablo, bienvenido al canal universitario. Buenas noches, un gusto. Has presentado tu libro, que tengo aquí en la mano, Geopolítica de las carreras y el saqueo de los recursos naturales, que a mí me parece un enfoque novedoso e innovativo respecto al papel de lo que parece lo más cotidiano del mundo, que es ir de un lado para otro en una carretera o en un ferrocarril, pero tú muestras que esas transformaciones tienen que ver con la estructura de poder, incluso históricamente. Sí. Bueno, sí, la idea generalizada en Bolivia es que los caminos son caminos, ¿no? El ferrocarril y punto. Pero la historia de Bolivia demuestra que las carreteras y los sistemas de transporte son sistemas comerciales, son sistemas económicos, o sea, no hay camino nomás. Y esta idea que se ha generalizado tanto en la población tal vez tiene su origen en 1904, cuando se construyó, gracias a la alianza de Arce con la empresa ferrocarrilera chilena, la continuación de la vía de ferrocarril hacia el interior de la República, ¿no? Pero, digamos, la primera parte de tu libro está dedicada efectivamente a la historia. Sí. Tú dirías que ahí el capitalismo mundial usó el desarrollo de la malla ferrocarrilera en Bolivia para la desestructuración de algunas regiones y su aproximación al mercado interior y al mercado mundial. Tú tomas como ejemplo algunas regiones. Me gustaría que abundemos un poco en eso. Yo también he trabajado un poco en estos temas, pero digamos, ¿cómo la política chilena de la introducción ferrocarril Antofagasta-Oruro en 1892 y después su prolongación hacia La Paz ayudó a la desestructuración del espacio económico de las distintas regiones y ayudó al posicionamiento del capitalismo chileno en Bolivia? Bueno, como dices, el fenómeno fue mundial, ¿no? Es decir, Inglaterra, que entonces era la primera potencia económica del mundo, construyó ferrocarriles en muchos continentes, y esa época corresponde a una gran expansión de lo que ha venido a llamarse imperialismo en el mundo, que es una recolonización que llegó en el mundo mucho más profundo que la anterior, la vieja colonización que no conocí, la de España, etcétera. Y al llegar con sus redes de ferrocarriles, como digo, no solamente acá, sino inclusive en la India, etcétera, los sectores que fueron conectados con los ferrocarriles se vincularon al mercado mundial y se desvincularon de las dinámicas anteriores a las que estaban vinculadas. Entonces el problema de la desintegración territorial no solamente afectó a Bolivia, sino afectó a muchos lugares del mundo, ¿no? Y en el caso de Bolivia, la desintegración que vino con el Tratado de especialmente a partir del Tratado de 1904, la imposición del sistema de ferrocarriles occidental, como lo advirtieron ya el mismo año que se firmó y antes que se firme del memorando de Santa Cruz, ellos dijeron que eso iba a integrar los mercados de las tierras altas hacia el Pacífico y hacia Chile específicamente, que Chile iba a establecer su monopolio comercial, etcétera, y que los demás sectores, específicamente Santa Cruz, iba a quedar marginado del resto del país. Y eso es efectivamente lo que ocurrió, por dos cosas. Uno, porque los ferrocarriles se dirigieron a las minas y los ferrocarriles salían con mineral
pero no volvían vacíos, volvían con mercadería, y eso lo han dicho varios autores con mucho detalle, ¿no? Entonces, y esto se volvió un valor cultural para la élite de la época, el no consumir productos nacionales. Claro, ¿no? En las minas los relatos dicen que ellos, los propios trabajadores mineros, con excepción de algunos productos perecederos, tenían cosas que le venían de Inglaterra, que le venían de Alemania, ¿no? Y como tú bien dices, este ferrocarril desestructuró las redes internas. Cochabamba era una región que vendía harina de trigo al mercado minero antes del ferrocarril de 1892 y las reformas posteriores, y de ahí dejó. Desapareció, y Santa Cruz con el azúcar también. Claro, así es. Pero, ¿hablamos del ferrocarril en particular o hablamos también, tú mencionas en el libro, por ejemplo, las carreteras? Sí. Porque la carretera fue más bien un proyecto norteamericento, que es el proyecto del automóvil, versus el imperialismo inglés, lo mencionas tú muy bien en el libro, que es de ferrocarril. Así es. Esto es en una época posterior, ¿no? Los 40. Los 40, ¿no? Que vino como parte de un paquete aplicado por Estados Unidos que ya estaba desplazando definitivamente a los ingleses. Y se aplicó este paquete no solamente en Bolivia, entonces en varios países de Latinoamérica, y para Bolivia destinaron a esta misión que se llamó Bohan, no sé cómo se leerá. Bueno, Bohan era un personaje un diplomático, ni siquiera de segundo orden, de tercer orden, que encabezó esta misión que estuvo en Bolivia por 6 meses y que vino con la misión de aplicar un programa económico preestablecido. Y parte de este programa fueron las carreteras. Y como ya has dicho, el fuerte de la industria estadounidense no eran los ferrocarriles, sino los automóviles. Entonces llevaron a Bolivia a construir caminos, aunque ya había ferrocarriles. Y lo que dicen varios autores que cito, esto era, la producción del país no se había duplicado, ¿no? No había por qué. Y como esto también era una imposición desde los Estados Unidos, igual que ocurrió con los ferrocarriles, no era necesario hacer un cálculo económico, ¿no? Era parte de una política imperial. Exactamente, una política imperial, se construían y punto, ¿no? Claro, porque es bien interesante desde el punto de vista simbólico cómo la rueda de caucho, que además es producida en el oriente boliviano, sí, en el Brasil, en Colombia, en Perú, y que arma estas estructuras y estas economías en relación al mercado mundial, sustituye a la rueda de fierro, que era el gran símbolo del progreso a fines del siglo XIX. Si el automóvil es, en verdad, un producto norteamericano por excelencia, de imperio. Así es, así es. Y bueno, para esa época el caucho ya había sido sustituido por el petróleo, ¿no? Por el caucho sintético hecho de petróleo. Y esa es otra parte de las tragedias, ¿no? Si podemos desviar un poco de tu pregunta, porque Bolivia era uno de los grandes productores de caucho, y el caucho surgió también por el estímulo de los mercados internacionales, especialmente la industria eléctrica y la automotriz. Y nos robaron las semillas, un inglés, y los fueron a plantar en varios países colonizados, uno de ellos fue Malasia. Y entonces empezamos a competir con Malasia en la producción de caucho. Y con Malasia también competíamos en la producción de estaño. Entonces, cuando al uno le iba bien, a nosotros nos iba mal. Y a nosotros nos iba bien, a ellos les iba mal. Y luego se sustituye, bueno, como sabemos, el estaño después cae, y se sustituye el caucho por el petróleo. Entonces ambos países que competían entre sí acaban arruinados, ¿no? Ahora, tu libro no solo tiene esta importante parte histórica, que no es solo historia, es también presente, porque es la estructura que va armando y el tejido que todavía existe. Claro, Muchas de esas carreteras, de esos ferrocarriles, de esas rutas todavía existen. Pero tiene una parte que es más provocadora y más polémica, que es que, si he entendido bien tu argumento, este imperio norteamericano, anteriormente inglés, ahora está sustituido por otra gran potencia que está muy cerca de nosotros, que es Brasil. Brasil, sus presas que pueden secar
o inundar más bien Sí. una parte del noreste boliviano, y el proyecto IRSA, que tiene que ver con la carretera polémica también del Sí. Cernis. Me gustaría que nos centremos en esto. ¿Cuál es el proyecto brasilero en relación a Bolivia? El actual proyecto brasilero. Sí, en realidad lo que sostengo es que Brasil es un puente de Estados Unidos y de los capitales que conocemos como transnacionales, y por eso es un subimperialismo, ¿no? Entonces, yo muestro cómo el Estado brasilero, especialmente con Lula, ha invertido mucho en las empresas brasileras para su transnacionalización, ¿sí? Para que se vuelvan empresas que operan en muchos países. Pero en 2010 ya, ahí pongo un dato, se ve que el Estado brasilero logra internacionalizar con dineros públicos a las empresas brasileras, y luego las empresas norteamericanas, europeas, etcétera, se compran las empresas brasileras, ¿no? Entonces eso muestra que realmente Brasil está sirviendo de puente, y que el capital que ellos consideran brasilero no es brasilero. Es decir, volveremos a la vieja frase de que el capital no tiene patria, ¿no? Sí, lo de Marx. Lo de Marx, ¿no? Entonces, y hay muchos casos en que hay empresas que se han transnacionalizado y luego se han asociado con empresas transnacionales. Entonces la gente se pregunta, bueno, ¿es brasilera o es europea, ¿no? Es decir, que en tu perspectiva, en gobiernos como el de Lula, Sí. es visto en algunos países como una expresión de un cierto tipo de izquierda o de Sí. la izquierda, en el fondo, gran parte de su política no es sino vehiculizar el interés imperial hacia varios países, y en este caso hacia Bolivia. Así es, y eso es viendo el contenido económico de los gobiernos, ¿no? Entonces ahí tenemos cifras, por ejemplo, bueno, donde comparamos prácticamente todos los países sudamericanos, y vemos que la dependencia de la exportación de materias primas se ha incrementado enormemente, especialmente en los últimos 5 o 6 años, y paralelamente, o digamos correlativamente a esto, se produce una desindustrialización de los países. Y ahí tenemos lo que para muchos bolivianos son países industrializados, Chile y Brasil. Ellos también están en esta corriente. Y desde ese punto de vista vemos que el contenido económico de estos gobiernos, llamados de izquierda, progresistas, no va con el discurso, ¿no? Y así es que el caso más extremo de esta dependencia de materias primas en las exportaciones es Bolivia, que llega hasta el año que consideramos a un 93%. Le sigue Ecuador, otro país con un discurso relativamente o bastante extremo, y Brasil también anda en el mismo carril, ¿no? Pero el gobierno de Lula coincide cronológicamente con el gobierno de Evo Morales. Sí. ¿Cómo es, en tu perspectiva, esta relación entre ambos gobiernos? Ya, la relación lo que está claro es que Lula, detrás de todos los discursos, mejor que sus antecesores, ha potenciado esta capacidad subimperialista de Brasil, ¿no? Con él, el BANDES, que es el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, se ha convertido en un banco más grande que el mismo BID, el Interamericano de Desarrollo, y es el verdadero financiador de lo que es IRSA. Y IRSA funciona gracias al BANDES en Sudamérica, y es el financiador, como dije, de transnacionalización de empresas, etcétera, etcétera. Todo esto ha sido con Lula. Ahora, lo interesante es que la relación entre ambos se da en torno a dos puntos, dos cuestiones específicas. Una es el complejo del río Madera, y otra es la nacionalización de los hidrocarburos. Entonces, en estos dos puntos, en las negociaciones que coinciden en el tiempo, es donde en las negociaciones entre Bolivia y Brasil, donde se conforma la política económica del actual gobierno, porque Brasil se impone, ¿no? Al gobierno de Bolivia, sí. Es decir, para tu lógica, Sí. Un gobierno socialdemócrata como era el de Lula
no es solidario, no establece una relación homogénea, horizontal con Bolivia. No, de ningún modo, ¿no? De ningún modo. ¿Podrías explicar cada uno de ellos? Digamos, el tema del río Madera tiene que ver con represas. Sí, el problema del río Madera es, bueno, si vemos el mapa, en el extremo norte de Bolivia, en la esquina de la derecha, para los que lo están viendo de frente, que sería el noreste, por ahí sale el río Madera. Y ese río representa un 95% del agua de Bolivia. Entonces, este río, el proyecto del río Madera, que es un viejo proyecto brasilero que se acondicionaron y lo lanzaron en los años cercanos el 2006, y se llamó la licitación para las represas, o se aprobó la evaluación de impacto ambiental para las represas. El área de este río, el área de este proyecto es mayormente territorio boliviano, y la parte brasilera es hasta Portobelo, que es una zona que antes era territorio boliviano. ¿Ya? Entonces, consta de 4 hidroeléctricas con exclusas en el proyecto original, lo que quiere decir que es un proyecto para generación de energía eléctrica y navegación a través de Bolivia de varios ríos. Tenemos el Madre de Dios, el río Beni, el Madera, que se vuelve Mamoré, que sube después hasta Chapare, y se conecta esto con carreteras para la circulación de la soya de Brasil hacia el Océano Pacífico. Y incluye 8 millones de hectáreas de sembradíos de soya dentro del territorio nacional. Entonces, eso es el proyecto Madera. El 2006, cuando se aprueba la evaluación de impacto ambiental, Bolivia, nunca fue informada, nunca fue consultada, a pesar que el proyecto estaba en marcha. Estaba en marcha y complica gran parte, en su mayor parte, el territorio boliviano, ¿no? Entonces, el proyecto tiene grandes consecuencias, va a tener grandes consecuencias en inundación del territorio nacional, malaria, que ya se han comenzado a producir, porque es una zona malárica, y otras cuestiones que no da tiempo, pero por ejemplo puede producir alteraciones del precio de la tierra, la calidad de la tierra, etcétera, etcétera, y como digo, 8 millones de hectáreas de brasileros que van a cultivar soya. ¿Y en qué estado está actualmente el proyecto? Actualmente se están construyendo las 2 primeras represas en Brasil, San Antonio y Jirau, y quedan las otras 2, estarían en el río, en aguas binacionales del río, entre Guayaramirim y Guajaramirim, en Brasil. Y la 4ª represa es Cachoeira Esperanza. Lo interesante de Cachoeira Esperanza, y ahí es que comienza a definirse la política del gobierno, era parte del complejo del río Madera, y su función es básicamente frenar el barro, que los ingenieros le llaman sedimentación en términos. Frenar el barro para alargar la vida de las represas que vienen abajo. Entonces eso puede significar alargar la vida unos 50 años, porque la represa muere cuando se taponea de barro. Y por eso el Brasil iba a pagar la represa de Cachoeira Esperanza, pero después, en estas negociaciones, el gobierno boliviano hace suya la represa y hace suyo, IRSA hace suyo gran parte del proyecto Madera, y ahora entonces se endeuda para hacer la evaluación de impacto ambiental de la Cachoeira, para el diseño, etcétera, etcétera, y es el gobierno boliviano el que va a pagar la construcción de la Cachoeira Esperanza. ¿Podrías explicar a los televidentes, las televidentes, en qué consiste el proyecto IRSA? ¿Qué consecuencias va a tener? ¿Dónde se va a desarrollar? ¿Qué impactos va a traer? Ya. Bien, el proyecto IRSA es un proyecto, es una red de carreteras, de carreteras y viaductos, o sea, de transporte, de energía y de comunicaciones que atraviesa el Sudamérica de canto a punta, de este a oeste y de norte a sur, ¿no? Su objetivo es llegar a las fuentes de materias primas y de ahí para servir para la exportación extracontinental, extrarregional, ¿ya? Y eso es básicamente IRSA. Pero el vicepresidente García Linera, en su libro Geopolítica de la Amazonía, que se ha publicado hace unos meses, dice que es falso que
la carretera por el Tibnis tenga algo que ver con el IRSA, que es más bien una acusación de ciertas ONGs izquierdistas ligados a ciertos intereses europeos y que este proyecto nunca consideró esa carretera. ¿Qué dices tú al respecto? Bueno, tenemos la historia, ¿no? Y eso exponemos en el libro. Tenemos en el mismo libro del vicepresidente, donde niega que Tibnis sea parte de IRSA, aparece un mapa donde está la carretera del Tibnis que va hasta la frontera con Brasil, hasta, no recuerdo el punto, pero que conecta Rondônia. Y entonces, ¿de dónde sale pretende negar, pero ahí está el camino? Entonces, ¿cuál es este mapa? Es el mapa de la red vial fundamental. Ahí está el camino del Tibnis conectando con Rondônia. Y el origen de la red vial fundamental, que la pueden ver en la página web de ABC, ese origen es parte de las reformas neoliberales que el año 1994 impuso el Banco Mundial con esta nueva red vial fundamental, y más tarde cuando se hace IRSA, esta red vial fundamental más las otras redes que impusieron a otros países se fusionan en uno y crean IRSA. Entonces de ahí es que si ves la red vial fundamental y ves IRSA, entonces no hay diferencia, es lo mismo, es parte. La red vial fundamental es parte de IRSA. Eso quiere decir que el Tibnis es parte de la red vial fundamental, la red vial fundamental es parte de IRSA. Negar esto, negar entonces que Tibnis pertenece a este sistema de transporte, es negar que en Bolivia ha habido neoliberalismo. No se puede llegar a ese extremo. Es parte de las reformas neoliberales, ¿no? Pero García Linera dice que en realidad la carretera es necesaria para asentar la soberanía del Estado en un espacio donde el Estado en realidad no existe. Primero hay que aclarar que ¿por qué preocupa si es parte de IRSA o no es parte de IRSA, esta carretera? Primero hay que aclarar que aunque no fuera parte de IRSA, de todos modos esto no justifica los abusos que se han cometido contra la población de Tibnis, ¿no? Porque tenemos dos leyes que son tratados internacionales, la Constitución, y todo se ha pisoteado, entonces que no sea o no sea IRSA no justifica lo que se ha hecho. Y por otra parte, en cuanto a la soberanía en la región, que el Estado está ausente, en su libro dice, por ejemplo, que por vía aérea han detectado la presencia de pistas, supuestamente del narcotráfico, etcétera. Hay una serie de denuncias que se hacen, pero lo que hay que ver es de quién viene esta denuncia, quién está haciendo esta denuncia. Es el vicepresidente. Entonces, ¿por qué no interviene? Entonces, si el Estado no está presente para controlar narcotráfico, madereros, etcétera, etcétera, está bien que lo diga yo, pero no el vicepresidente. Entonces, si el Estado no está presente, no es culpa de los ecologistas, los ecoterroristas, etcétera, sino es que el Estado no quiere estar presente. Y además, la cuestión de la soberanía del Tibnis se plantea como una geopolítica, esto es lo raro, ¿no? La geopolítica es un concepto internacional, ¿no? Que pasa fronteras, pero aquí se plantea como una geopolítica interna, es decir, control de una zona y un supuesto enfrentamiento con la oligarquía cruceña. Sí, ese es el argumento. Ese es el argumento. Entonces yo digo, si estamos en guerra con la oligarquía cruceña, hablemos claro. Pero aquí el problema geopolítico, porque se dice, se está entregando la Amazonía, se están apoderando empresas. Bueno, digan qué empresas. Pues no lo dicen, porque nosotros sabemos, son petroleras que han obtenido concesión antes y durante este gobierno, son empresas brasileras, etcétera, etcétera. O sea, ¿quién está adquiriendo el control de la Amazonía? Es Brasil, a través de sus empresas. Entonces, esta geopolítica debía apuntar hacia Brasil y no a enemigos internos. Y aquí hay un problema serio, porque se eleva a la población del Tibnis, con este pensamiento se la convierte en un problema geopolítico. Y cuando un país tiene un problema geopolítico y hay una amenaza geopolítica, quiere decir que amenaza la existencia del país. Y eso justifica que se tome cualquier medida y que se pase por sobre leyes, etcétera, para liquidar este peligro. Entonces, cuando se hace un planteamiento geopolítico del Tibnis, de la población del Tibnis, la estamos poniendo como un peligro para la nación, y entonces así entendemos que se han cometido tantos abusos contra ellos porque se han sentido justificados. Pero hay un problema más grave, ¿no? Que esto
Este es el planteamiento de seguridad nacional que ha imperado con las dictaduras en los años 70. Es decir, a ustedes los universitarios podrían decir amenazan la seguridad del país, entonces se justificaba cualquier medida para liquidarlos, reprimirlos, etc. Y con cualquier sector social. Y eso era la seguridad nacional, es decir, cualquier oposición social que había en el país amenazaba la existencia del país. Eso es la doctrina de la seguridad nacional. Entonces el peligro con este planteamiento geopolítico, entre comillas, es muy grande para la democracia. Ya no es un problema solamente para la población del TIM, es un problema para todo el país y para la vigencia del régimen democrático. Es decir que para la perspectiva de tu libro, Geopolítica de las carreteras y el saqueo de los recursos naturales, el gobierno del MAS no ha desarrollado una política acorde a un principio de izquierda, de independencia nacional, de liberación en relación al tema del TIPNIS y en general frente al Brasil que subsidiario del imperio norteamericano. Es decir, que lo que estaría pasando ahora sería equivalente a lo que pasó a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando las carreteras fueron vehículos de desarticulación y los trenes también de desarticulación y de los intereses imperiales. ¿Tú dirías que hay una similitud? Hay una similitud, y tú lo has dicho muy bien, similar a esa época, porque ¿qué pasa en esa época? Es una época de una enorme inestabilidad geopolítica. Los países están redefiniendo las fronteras, hay guerras en todas partes, etc. Y estamos entrando en una época muy parecida. Y que el gobierno no ha aplicado una política independiente, eso es claro, de esta época en que se negocia el río Madera y se negocia la nacionalización. Porque de ahí viene una serie de acuerdos en cuestión de energía, de que se da las condiciones a Petrobras para que llegue a controlar más del 60% de las reservas y producción de hidrocarburos, para que ellos hegemonicen la política energética, hidroeléctrica de Bolivia, que va a quintuplicar la capacidad boliviana gracias a las hidroeléctricas, pero todo esto hegemonizado por financiamiento, empresas, asesoramiento, etcétera, brasilero. Y además viene otra cuestión que es importante conocer. Al mismo tiempo, estamos hablando de 2006, 2007, al mismo tiempo que el gobierno boliviano lanza los 10 mandamientos para salvar el mundo, etcétera, etcétera, con todo este discurso pro madre tierra, se firman acuerdos con Brasil para introducir agrocombustibles transgénicos, para introducir ganado vacuno en la provincia de Bacadíes. ¿Ya? O sea, ¿cómo puede alguien imaginarse introducir ganado en la provincia de Bacadíes, que es parte del norte amazónico, que es una pequeña área de bosque, que está rodeada de una gran devastación en Brasil? O sea, esto es un recurso ya no solamente de Bolivia, ¿no? Y ahí se firman todo esto, de modo que Brasil llega a adquirir la hegemonía en cuestión energética, en transporte por la IRSA y en política agraria. ¿Ya? Y en cuestión financiera, porque es importante esto, porque mientras la prensa en ese tiempo se dedicaba a lanzar ataques al gobierno acusándolo de que era Chávez, el venezolano, que manejaba el país, que manejaba YPFB, etcétera, lo que sucede es esto, que Brasil era el que estaba desplazando a Venezuela, y cuando vemos ya la deuda externa de Bolivia, entonces la total contratada, entonces vemos que Brasil hace tiempo que ya desplazó a Venezuela, ¿no? Por eso no extraña que en este tiempo, o hace poco sale la noticia de que PDVSA de Venezuela deja de invertir en Bolivia. O sea, aquí ha habido una pelea geopolítica entre dos países relativamente poderosos y perdió Venezuela, ¿no? Y Bolivia ha estado en medio del juego sin ninguna independencia, llevando a cabo exactamente la misma política que llevaron en cambio del siglo del XIX al XX. ¿Qué crees tú que habría que hacer frente a la realidad que describes en tu libro? ¿Qué es lo que debe hacer la sociedad civil, las universidades, los centros de investigación? Bueno, los que tienen el rol principal en este problema son las universidades, porque el tipo de problemas que está enfrentando la sociedad boliviana difícilmente se pueden estudiar al margen de las universidades. Es decir, aquí hay mucho que estudiar. Hay mucho que estudiar porque son problemas económicos, son problemas geopolíticos, de tecnología, etcétera, etcétera, que necesitan mucho estudio para que el problema no desemboque en una movilización más que después de la movilización no tiene planteos científicos, ¿no? Entonces,
algunos me preguntan cuando presento el libro, ya usted plantea los problemas, pero ¿cuál es la solución? Claro. Claro, yo le digo, mire, sin tener planteos de los problemas profundos, bien hechos, sin tener un buen diagnóstico, hemos aplicado soluciones. Una de esas soluciones ha sido aprobar una enorme cantidad de leyes que hemos creído que iban a solucionar los problemas del país en los últimos años y no se han aplicado, las han negociado, no era la solución, una nueva legislación. Entonces aquí estamos ante problemas que requieren un replanteo de los problemas, que tenemos. Yo, y parte de lo que quiero aportar en mi planteo del problema es que para entender Bolivia es necesario entender lo que pasa fuera de Bolivia, ¿no? Entonces, pues, como un ejemplo, para entender la minería tienes que entender lo que pasa en Atacama. Y el concepto Atacama no existe. ¿En qué carreras se estudia el concepto de Atacama o la economía de Atacama? Entonces eso es importante, ¿no? Entonces eso es... Bueno, Pablo, creo que ha sido un buen debate. Estoy convencido que los y las televidentes tienen un panorama diferente del que tenían ahora. Tu obra Geopolítica de las carreteras y el saqueo de los recursos naturales es una obra polémica, es una obra para el debate, y creo que de eso consiste el aporte que podemos hacer, que se puede realizar, ¿no es cierto? Estamos agradecidos de tu visita esta noche, espero que no sea la última vez, porque esa es la función de este programa, que es contexto, y es la función de la universidad pública, es abrir todos los escenarios al debate. Todas las cosas deben ser puestas en la discusión. Así es. Para eso tenemos democracia, para eso tenemos democracia en la universidad, fuera de la universidad. Nuevamente te agradecemos y esperamos verte una próxima oportunidad. Muy buenas noches. Buenas noches.